La crisis económica del país, sumada al desabastecimiento total de los comercios locales, había transformado la habitual escasez del recinto en una penuria física absoluta. En el departamento 72, don Ramón pasaba las horas sentado junto a la mesa vacía, contemplando sus manos agrietadas mientras el eco de sus tripas vacías resonaba en la habitación. Su hija, la Chilindrina, permanecía acostada en su cama con la mirada totalmente perdida en el techo descascarado, debilitada por una fiebre ligera que no era más que el síntoma inequívoco de llevar 4 días sin probar bocado. La desesperación familiar no era un caso aislado. La atmósfera general del vecindario se había tornado espesa, hostil y silenciosa, despojada de cualquier rastro de la antigua convivencia. Al percatarse de la situación, doña Florinda optó por trancar la puerta del departamento 14 con doble cerrojo, temerosa de que la miseria de sus vecinos contaminara el espacio de su hijo. Kiko, confinado en la sala, pasaba el tiempo abrazando un balón desinflado mientras observaba por la ventana cómo el chavo apenas lograba mantenerse en pie dentro de su barril de madera maciza. El niño huérfano ya no pedía comida, ni intentaba jugar. Simplemente sostenía su cuerpo esquelético contra el borde de la estructura, con los ojos hundidos y la mandíbula rígida debido a un letargo biológico provocado por la desnutrición extrema. En el patio horizontal, donde el suelo plano y gris parecía absorber el calor del sol, el silencio solo era interrumpido ocasionalmente por los pasos pesados de doña Clotilde, quien transitaba hacia el departamento 71 portando una bolsa con escasos suministros que protegía celosamente bajo su gastado vestido azul, ignorando las súplicas silenciosas que emanaban de las ventanas colindantes. Tras transcurrir varias horas de una tarde agobiante, el chirrido metálico del portón principal anunció la llegada del señor Barriga, quien ingresó al patio arrastrando su maletín de cuero gastado y limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Su presencia, que en otros tiempos generaba reclamos mutuos, esa tarde despertó una tensión sumamente peligrosa. Don Ramón salió de su hogar con un andar tambaleante y el rostro lleno de pavor, consciente de que los 14 meses de renta acumulados eran una sentencia definitiva en medio de la crisis. El propietario, con una frialdad clínica provocada por sus propias deudas y la presión de perder el inmueble, le informó de una manera muy extraña que el tiempo de las prórrogas había terminado y que esa misma noche procedería al desalojo forzoso si no recibía una compensación económica tangible. La Chilindrina, escuchando la conversación desde el umbral con los ojos humedecidos, susurró que no tenían a dónde ir y que su padre no soportaría pasar la noche a la intemperie, a lo que el señor Barriga respondió de forma tajante que la compasión no pagaba las hipotecas del banco. Todo cambió una turbia noche cuando las manecillas del reloj marcaron las 2 de la madrugada y la luna llena iluminó con un brillo cenizo el pavimento del patio central. El hambre acumulada y el miedo inminente al desalojo terminaron por quebrar la frágil psique de don Ramón, quien en un acto demencial decidió romper las reglas de su propio hogar. Armado con una vieja herramienta de hierro que utilizaba en sus esporádicos trabajos de carpintería, el hombre salió silenciosamente al patio con la firme intención de ingresar al departamento 14 de doña Florinda, convencido de que la mujer guardaba provisiones ocultas en su alacena. Al mismo tiempo, en la planta alta, Jaimito el cartero observaba la escena desde la barandilla del departamento 23, sumergido en una profunda depresión y un letargo físico real provocado por meses de abandono institucional. Su bicicleta permanecía polvorienta a un lado, un símbolo inútil de una vida que ya no poseía rumbo ni propósito. Mediante la oscuridad avanzaba, don Ramón forzó la cerradura de la casa de doña Florinda con un crujido seco que rasgó el silencio nocturno. Sin embargo, los años de desprecio clasista y paranoia habían convertido a la viuda en una mujer sumamente perceptiva y hostil. Al escuchar el forcejeo, se deslizó por el pasillo armada con un pesado cuchillo de cocina. Al percatarse de la silueta del intruso en medio de la penumbra de su sala, doña Florinda no profirió grito alguno, sino que arremetió con una violencia salvaje nacida del puro instinto de conservación. El arma blanca se hundió repetidamente en el torso de don Ramón, quien, debilitado por la inanición, apenas pudo oponer resistencia antes de caer de rodillas sobre las losetas frías, derramando un abundante fluido espeso que comenzó a enlutar el suelo del departamento. Kiko, despertado por los lamentos desgarradores y ahogados de su vecino, se asomó al pasillo con una mirada totalmente perdida, presenciando la escena visceral de su madre ensangrentada sobre el cuerpo agonizante del hombre. Doña Florinda, con las manos temblorosas y el rostro desencajado, le ordenó a su hijo que guardara absoluto silencio mientras arrastraba el cadáver hacia el patio exterior para simular un asalto callejero y desvincularse del crimen.
No obstante, al sacar el cuerpo al patio plano, la figura del chavo emergió de las sombras del tercer patio. El niño, impulsado por el insomnio crónico que le provocaba el estómago vacío, caminaba torpemente hacia el barril cuando descubrió el macabro escenario. Al contemplar el cuerpo inerte de don Ramón y el charco rojizo que se expandía bajo la luz lunar, el chavo sufrió un colapso físico inmediato. Sus extremidades se tornaron completamente rígidas, su mandíbula se trabó y sus ojos quedaron fijos en un punto muerto, entrando en el estado de parálisis catatónica conocido en la vecindad como la garrotera. Doña Florinda, temiendo que el niño reaccionara y la delatara ante las autoridades, se aproximó a él con el cuchillo aún empuñado, mientras Kiko profería sollozos ahogados desde el umbral, suplicándole a su madre que no continuara con aquel acto de crueldad humana desmedida. La tensión en el patio central alcanzó un punto de quiebre absoluto, dejando el destino de los sobrevivientes suspendido en un abismo de horror puramente terrenal y psicológico. Tras transcurrir varias horas de una tensa inmovilidad, la madrugada comenzó a ceder ante los primeros rayos de un sol pálido y caluroso que iluminó la escena totalmente mórbida del primer patio. Doña Florinda, conteniendo la respiración ante la rigidez pétrea del chavo, bajó lentamente el cuchillo al percatarse de que el niño no saldría de su parálisis catatónica sin un estímulo externo. La mujer, limpiándose la cara salpicada con un dobladillo de su delantal, ordenó a Kiko que la ayudara a arrastrar el cadáver de don Ramón hacia el rincón más lúgubre de las lavanderías públicas, ocultándolo parcialmente bajo unas sábanas viejas y húmedas. Las interacciones en la vecindad se reanudaron con un peso insoportable cuando la Chilindrina, alarmada por la ausencia prolongada de su padre, salió al patio plano con el rostro desfigurado por las lágrimas y una debilidad que apenas le permitía sostenerse en pie. Al percatarse de la silueta inmóvil del chavo junto al barril de madera maciza, la niña corrió hacia él y, de una manera muy extraña, comenzó a sacudirlo mientras le preguntaba si había visto a su papá salir durante la noche. El chavo permanecía mudo, con la mirada totalmente perdida y los músculos agarrotados por el pánico psicológico de lo que había presenciado en la penumbra. Doña Florinda, observando desde la ventana del departamento 14 con una soberbia fría, salió al patio simulando indignación y exclamó que don Ramón seguramente había huido de la vecindad para no pagar los 14 meses de renta que le debía al señor Barriga, abandonando a su suerte a su propia hija. Esas palabras calaron hondo en la debilitada mente de la Chilindrina, quien se desplomó sobre el suelo de cemento, proferiendo lamentos desgarradores que resonaron en las paredes del recinto. A las 3 de la tarde, el letargo sofocante fue interrumpido por los pasos mecánicos del profesor Girafales, quien ingresó al patio portando un ramo de flores marchitas que entregó a doña Florinda con una incomodidad evidente. El hombre, ajeno al horror pero sumergido en la apatía general que azotaba a la población, notó el olor rancio que emanaba de la zona de los lavaderos, pero prefirió ignorarlo para no romper la etiqueta de su visita. Todo cambió drásticamente cuando el señor Barriga cruzó el portón principal portando su maletín de cuero y acompañado por 2 oficiales de policía locales, dispuesto a hacer efectiva la orden de desalojo contra el departamento 72. Al notar la ausencia del inquilino y ver el estado de abandono de la Chilindrina, el propietario ordenó una revisión inmediata de los alrededores, para inventariar los pocos bienes que quedaban. Fue Jaimito el cartero quien, rompiendo su prolongado letargo físico desde la barandilla de la planta alta, descendió lentamente las escaleras de piedra del departamento 23 con su bolso vacío colgado al hombro. Con una voz quebrada por la depresión, el anciano señaló hacia las sábanas de la lavandería y mencionó que un enjambre inusual de moscas se había asentado allí desde la madrugada. Un oficial se aproximó y retiró los paños, dejando al descubierto la escena visceral. El cuerpo cercenado y cubierto de moscas de don Ramón. El pánico se apoderó del lugar. El señor Barriga retrocedió horrorizado, tropezando con su propio maletín, mientras la Chilindrina se abalanzaba sobre los restos de su padre en un ataque de histeria incontrolable. En medio del caos colectivo, el oficial de policía, buscando respuestas rápidas, tomó una cubeta de agua sucia de la lavandería y la arrojó abruptamente sobre el rostro del chavo para sacarlo de la garrotera. El impacto del agua fría liberó el cuerpo del huérfano, quien, con la respiración acelerada y el rostro lleno de pavor, extendió un brazo tembloroso señalando de forma directa la puerta del departamento 14. El niño, incapaz de articular palabras complejas debido al trauma, balbuceó insistentemente que la mujer del 14 tenía la ropa limpia llena de la sangre de don Ramón.
Doña Florinda intentó proferir insultos clasistas para descalificar al huérfano, pero la mirada del profesor Girafales, llena de una repentina decepción y asco, la hizo enmudecer. Las autoridades no tardaron en ingresar a la vivienda, encontrando el cuchillo homicida y las prendas ensangrentadas ocultas bajo la cama de Kiko. El desenlace de aquella turbia jornada enlutó definitivamente la historia de la vecindad a través de una justicia cruda y terrenal. Doña Florinda fue arrestada y escoltada fuera del recinto ante los ojos atónitos de los vecinos, perdiendo toda su falsa dignidad mientras los niños del barrio la observaban con un pavor real. Kiko, desamparado y con la mente completamente quebrada por el acto demencial de su madre, se negó a abandonar el patio plano y se sentó en el suelo, abrazando su balón desinflado con una mirada vacía que vaticinaba un destino de mendicidad y abandono idéntico al del chavo. El señor Barriga, abrumado por la culpa colectiva de haber presionado económicamente a un hombre hambriento hasta llevarlo a la muerte, tomó una decisión agridulce. Canceló de forma permanente la deuda del departamento 72 y le otorgó la propiedad legal a la Chilindrina, asegurando que jamás volvería a cobrar renta en ese lugar. Tras transcurrir varias semanas desde la tragedia, la vecindad adoptó un silencio definitivo y melancólico, despojado de cualquier rastro de la inocencia del pasado. La Chilindrina permaneció viviendo sola en el departamento 72, sostenida económicamente por la caridad de doña Clotilde, quien mitigó su tétrica obsesión cuidando de la huérfana como si fuera su propia hija. En el tercer patio, el lúgubre departamento 8 permanecía cerrado, pues el chavo prefirió quedarse a habitar de forma permanente en el barril del patio central, vigilando el espacio donde alguna vez existió una comunidad. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba, el chavo y Kiko compartían el silencio del patio plano sin hablarse, unidos únicamente por el remordimiento y el recuerdo imborrable de la crueldad humana que había destruido sus vidas para siempre.